Bueno, pues ahora creo que sí que arrancamos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas quintas jornadas ya de cumplimiento normativo y riesgos que venimos preparando todos los años con todo el cariño. Y agradeceros bueno, pues, esa asistencia, ¿no? que ya llevamos 6 años rodando y la verdad que da gusto ver cuánta gente se apunta a estos seminarios. Como otros años, lo que hemos programado ha sido un ciclo de diferentes conferencias. Habéis recibido todos el programa. O sea, iremos a lo largo de esta semana, martes, miércoles y jueves, tanto por la mañana como por la tarde, viviendo diferentes temas que creíamos que eran bueno, pues, relevantes y que nos gustaría compartir con vosotros, sobre todo bueno, pues, también para que podáis vosotros contar vuestras experiencias en los distintos temas. Y justo hoy, en la de apertura, como suele ser ya todo un clásico, arrancamos con las principales novedades normativas, las principales iniciativas que desde los departamentos de compliance y en general el resto de departamentos de las entidades, pues deberíamos tener en cuenta para lo que queda de final de año y el año que viene, ¿no? Y para ello tenemos con nosotros también a Ana Benítez, socia de FinReg 360, que seguro que la conocéis también de otros seminarios y de otros proyectos. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Gracias a ti. Buenos días a todos. Pues si queréis, arrancamos. Arrancamos. Fenomenal. Muchas gracias, Rocío. Pues como decía Rocío, la idea de este seminario es contaros rápidamente porque, bueno, pues creo que cada una de las iniciativas que incluimos en la presentación podría conllevar una sesión de 1 hora cada una, pero bueno, la idea es dar un par de pinceladas de cada iniciativa para que tengamos en cuenta desde el Departamento de Compliance o desde los departamentos de negocio qué viene en el 2024 y qué tenemos que tener en cuenta. Sí que iremos viendo en alguna de las iniciativas, como puede ser MICA o PSD3, que si bien el año que viene no entran en vigor o tienen unas entradas de aplicación posteriores, pero sí que es importante que lo tengamos en la cabeza y que empecemos a analizarla y a trabajar en ellas. Las iniciativas que hemos incluido aquí, bueno, pues son básicamente, bueno, principalmente esas iniciativas que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar en nuestro día a día. Sí que es verdad que nos hemos dejado otras, pues como por ejemplo la nueva Directiva de Crédito al Consumo, ¿no? Que es bastante relevante, que ha sido aprobada recientemente, pero bueno, si pudiéramos meteríamos muchas más, pero hemos elegido estas. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente las novedades de MIR-REFIT, ¿vale? El nuevo reporte de MIR-REFIT que contaremos un poquito más en detalle para todas aquellas entidades que operen en derivados, que entra en vigor en abril del año que viene, el nuevo reporte. Vamos a hablar sobre la ley del mercado de valores, la nueva ley del mercado de valores y sus 3 o 4 reales decreto que ha aprobado recientemente y se ha publicado en el BOE. Como sabéis, tenemos los 3 reales decretos que desarrolla la ley del mercado de valores, pero además esta ley del mercado de valores nueva ha modificado el real decreto de ICES. Total, que es bastante importante también que lo revisemos. Luego tenemos un gran bloque que hemos llamado protección al inversor, donde aquí vamos a recoger bueno, pues las novedades sobre el RIS, sobre el Retail Investment Strategy, que como sabéis, bueno, pues es una iniciativa, es un proyecto que viene a modificar MiFID, UCITS, IFMD, IDD, PRIPS, ¿vale? Y va a cambiar significativamente el modelo de negocio, porque como sabéis, bueno, pues se esperaba una prohibición total de incentivos, pero en el proyecto, los borradores en los que hemos tenido acceso, no se va a esa prohibición total, sino a una prohibición parcial. Pero no vamos a entrar en esta parte porque ya hay una sesión, hay un monográfico de RIS el jueves a las 9:30 que comentará Sara Gutiérrez Campiña, socia de FinReg. Entonces no voy a desvelar grandes novedades sobre el RIS, pero bueno, que sepáis que es una iniciativa bastante relevante para las entidades en la prestación de servicios de inversión y de seguros. Dentro del bloque de protección al inversor hemos querido incluir también las directrices de ESMA sobre requisitos de gobernanza de productos, que luego nos contará Rocío, y el comunicado que ha publicado la CNMV sobre la prohibición de publicidad de los CFDs, que también está dando bastante que hablar. Asimismo, otra de las iniciativas que hemos querido incluir aquí es MICA,
¿vale? Toda la regulación de los criptoactivos, bueno, pues que sabéis que es bastante relevante para la prestación de estos, de la prestación de los servicios sobre este tipo de productos. Entraremos más en detalle después para explicaros brevemente en qué consiste y las fechas de aplicación, porque recientemente ha publicado también nuestro gobierno unas fechas diferentes de entrada de aplicación que ya desde las autoridades europeas se estaba instando a ello. Luego, por supuesto, el gran paquete de blanqueo de capitales, de prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, que nos contará Rocío en detalle, ¿vale? Pues con el paquete normativo que sigue en fase de consulta y todas las directrices nuevas sobre identificación a distancia y sobre modelo de riesgos. Y luego, si nos da tiempo, haremos un repaso breve sobre la iniciativa de PSD3, ¿vale? El cambio de Open Banking a Open Finance, bastante relevante, y luego de ESG, que por supuesto tenemos que tener en cuenta también el año que viene en nuestro día a día. Os recuerdo, perdón, os recuerdo que vamos a dejar 10 minutitos, 10-15 minutitos al final, es nuestra intención, para luego tener una ronda de preguntas. Lo digo por si queréis ir, según vayan surgiendo, escribiéndolas por el chat o por el bloque de preguntas que permite la aplicación de Zoom, pues luego las iremos contestando en la medida que nos dé tiempo. Fenomenal. Una de las iniciativas, perdona, que no he comentado, que no hemos incluido aquí, porque si bien no es una norma que tengamos que tener en cuenta en el 2024, porque en 15 días ya la tenemos que tener implantada, sería la ley de canal de denuncias. Eso es muy importante para todas las entidades, para la parte de compliance. No lo hemos metido porque, bueno, entendemos que ya estáis bastante... bueno, conocéis la ley y estáis en ello porque sabemos que estáis trabajando en ello, pero bueno, que tengáis en cuenta que el 1 de diciembre, para las entidades de menos de 249 trabajadores, ya tienes que tener implantado el canal de denuncias adaptado a la nueva ley, ¿vale? A la 2-2023. Vale, pues muy bien. Vamos con Emir Refit. Emir Refit, os preguntaréis, bueno, ¿y ahora por qué Emir Refit? ¿No? Si Emir Refit es un reglamento que modificó Emir en el 2019, pero en el 2019 se incluyeron novedades importantes para, bueno, pues como consecuencia de la revisión de Emir, del reglamento de 2012, pero uno de los grandes bloques que se modificaron con EMIR Refit fue el tema del reporting. ¿Qué pasa? Que ese tema del reporting, bueno, pues lo que querían era mejorar la calidad del reporting, aliviar la carga a entidades más pequeñas o entidades no financieras más pequeñas que tenían que reportar este reporte, pues hacerlo más liviano, y se incluyó en el 2019. Si bien teníamos que esperar a la publicación de unos nuevos reglamentos delegados, los nuevos RTS, bueno, pues para ver esos cambios en las plantillas de reporte. Hasta que no tuviéramos esos RTS publicados, aprobados, que se aprobaron en el 2022, no podíamos, bueno, pues no teníamos una fecha estimada de entrada en aplicación. Lo tenemos, en octubre de 2022 se publicaron en el DOE los nuevos reglamentos delegados y los nuevos IETS, y lo que te dice es que tenías 18 meses para adaptar tus sistemas y tu nuevo reporting a los nuevos reportes. ¿Qué quiere decir esto? Que en abril de 2024 tenemos que hacer el nuevo reporting con el nuevo formato de MIR-REFIT, ¿vale? Esto es bastante relevante porque cambia bastante, cambia muchísimo. Cambia tanto en los campos que se estaban reportando ahora como en el formato de muchos de ellos, ¿vale? Nosotros hemos trabajado con muchas entidades en ir revisando qué campos teníamos antes y qué campos tenemos ahora, qué nuevos campos y qué nuevo formato, porque muchas entidades nos decían, bueno, es que esto yo ya la estoy reportando así, yo ya tiro de ese dato, de mis bases de datos y lo reporto así. No, ojo, porque se modifica bastante los formatos de esos campos, ¿vale? Entonces, aquí hemos incluido un breve resumen sobre los nuevos RTS, sobre los reportes, sobre el nuevo reporte que hay que hacer. Entonces, bueno, solo para que os hagáis una idea,
el reporte actual tenemos dos tablas, ¿no? Que serían los datos de las contrapartes y los datos comunes. Ahora se añade una nueva tabla, que serían los datos de colateral. Toda la información de los colaterales y de los márgenes que se incluían en la tabla 1 y la tabla 2, ahora se extraen de esas tablas y se hace una nueva tabla, que es la tabla 3, ¿vale? Con 29 campos nuevos. Como decía, en los datos de contraparte, en la tabla actual tenemos 35 campos, ahora 20. En los datos comunes teníamos 94, ahora tenemos 154, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la importancia y la relevancia de estos cambios. Entonces, bueno, como decía, tenemos que tener muy claro que el 29 de abril de 2024 hay que hacer el reporte con estos nuevos datos y, por tanto, tenemos que tener adaptados nuestros sistemas y nuestros modelo de reporting adaptado a estos nuevos datos. Vale, pasamos a la ley del mercado de valores. Sí, muchas gracias, Ana. Pues aquí, como os decíamos en la introducción, en marzo de este año, de 2023, se publica la nueva Ley del Mercado de Valores y Servicios de Inversión, que buscaba bueno, pues ir transponiendo y recogiendo todas esas obligaciones que se han ido desarrollando en, en las distintas directivas y reglamentos europeos, ¿no? Para armonizarlo en un solo texto. Y la semana pasada, el 8 de noviembre, pues ya se publican 4 reales decretos que finalizan en principio esa reforma de la ley del mercado de valores, ¿no? De esos 4 reales decretos vamos a mencionar 2. El que veis aquí ahora, el Real Decreto 813, hay que ir aprendiéndose ese nombre, 813-2023, que es el que establece el régimen jurídico de las ESIs, que recoge, ahora vamos a ir viendo cada uno de los puntos, ¿no? Pero bueno, como os decía, recoge ciertas novedades que ya en algunos casos veníamos aplicando, por lo cual no son tan novedades, pero por fin ya está escrito y traspuesto a la normativa española. Y luego veremos también, mencionaremos también ese reglamento de ICES, ¿no? Que formaba parte de esta reforma de la ley del mercado de valores. No sustituye al anterior, sino que modifica, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo uno a uno porque, como os decía, creemos que tiene relevancia. En el marco de los requisitos prudenciales de solvencia, ya sabéis que estaba el reglamento y la directiva IFD y IFR, que conocemos más por sus siglas en inglés, y que ya veníamos aplicando, ¿no? Desde, si recordáis, desde junio del 2021, pues ya venimos reportando, ya tenemos, ya las empresas de servicios de inversión tienen un nuevo régimen jurídico específico para ellas, ¿no? Salvo quitando pues las ESIs grandes y sistémicas que siguen yendo por Basilea, por CR4, pero el resto tiene la suya. ¿Qué faltaba realmente? Bueno, faltaba recogerlo aquí, en la normativa, la Ley de Mercado de Valores española, y ya aquí por fin, que hay un poco de duda, ¿no? Con el caso de la SEAF, que en la normativa de solvencia se hablaba de capital inicial, que daba la duda de capital social. Bueno, pues aquí al final te dicen que todas las SEAF, personas jurídicas, van a tener que tener ese requisito de capital inicial de 75.000 euros, ¿vale? Como recordáis antes, podían tener, o sea, eran 50.000 euros de capital social inicial desembolsado, incluso pues podían tener la combinación de un seguro de responsabilidad civil como alternativa. Bueno, pues esto ahora queda totalmente anulado, ¿no? Y la norma da 6 meses desde su entrada en vigor, que entra en vigor este 29 de noviembre, o sea que estaríamos hablando de 8 meses más, de 6 meses más, perdón, o sea que en mayo tendría que estar, a las que le quedase por ajustar, deberían de estar metidos ese capital inicial, ¿no? Recordar que las sociedades de valores ya venían, ya se les venía exigiendo 750.000 euros de capital social y bueno, y al resto de agencias de valores y que tengan la posibilidad de tener fondos propios o fondos de clientes, pues ya se les exigía más, ¿no? Dicho esto, ¿qué supuso? Pues todo esto ha supuesto que algunas, dado que está muy atomizado el segmento de las empresas de asesoramiento financiero y hay algunas muy, muy, muy pequeñas, bueno, pues
este cambio en los requisitos de solvencia, además de no solo de incrementar el capital inicial, sino de exigirle esos ratios de solvencia, pues suponían o podían llegar a suponer un perjuicio, ¿no? Y algunas de las EAF pues no tendrían recursos suficientes como para hacer frente a este cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que permite este Real Decreto es la creación de las EAF nacionales, ¿no? Es decir, son empresas de asesoramiento financiero exactamente, bueno, iba a decir exactamente igual, no, porque contienen matices. No van a poder acogerse a los requisitos de solvencia, ¿vale? O sea, no hace falta que cumplan los requisitos de solvencia, pero a cambio no pueden prestar sus servicios fuera de España. Es decir, por eso se incluye esa N de nacional, ¿no? Que no van a tener pasaporte europeo. Esto lo tienen que decir, o sea, se tienen que ajustar, hay que cambiar la denominación, pasan a tener esas siglas de EAF, Empresas de Asesoramiento Financiero Nacionales, y además se les exige antes o cuando van a establecer esa relación de negocio con el cliente, tienen que solicitar un consentimiento expreso, o sea, tienen que de alguna forma firmar los clientes que entienden que son una empresa de asesoramiento financiero nacional y que por tanto no van a poder ejercer su actividad fuera de España, estas entidades, ¿no? O sea, no vale solo cometerlo en la información precontractual, ¿vale? Como hacíamos antes, que declarábamos, que tenemos que seguir declarando si somos si prestamos asesoramiento independiente o no independiente, pues en este caso se debe solicitar ese consentimiento expreso, ¿vale? O sea que cambia. Y esto ya lo veníamos anticipando, ya seguro que estabais todos al tanto, pero bueno, esto es parte de las novedades más relevantes de este Real Decreto. Tanto las empresas de asesoramiento financiero como las nacionales que sean personas jurídicas pueden tener agentes, pero en este caso el Real Decreto habla de esa figura de prescriptor o de presentador, es decir, que lo único que van a poder hacer es esa captación inicial de clientes, esa puesta en contacto de esos clientes con la empresa de servicios de inversión, ¿vale? Las personas físicas, las empresas de asesoramiento financiero que sean personas físicas ni siquiera pueden tener agentes de ningún tipo, ¿vale? Y en cuanto al régimen de adhesión al FOGAIN, pues de momento, y digo solo de momento porque el Real Decreto establece que la adhesión al FOGAIN de las empresas de asesoramiento financiero y de las apps nacionales está pendiente todavía de desarrollo. Es decir, todavía no se ha modificado el reglamento para ver exactamente cuál sería su participación y su cuota a pagar anualmente, pero está previsto que se haga, ¿vale? O sea que tendremos que seguir pendientes porque eso es también una novedad y genera bastante impacto la cuota del FOGAIN. Y respecto a esto, creemos que ha habido una errata al publicar el Real Decreto porque en el preámbulo, en la exposición de motivos del Real Decreto, se habla, ¿no?, de ese nuevo régimen de aportación al FOGAIN para el resto de empresas de servicios de inversión, agencias de valores y sociedades valores, porque estaba previsto que se modificara ese importe fijo, la cuota fija, ¿no?, para que realmente se pagara en función de los distintos servicios que fueran a prestar cada una de las entidades, de forma que si haces GDC, pues la cuota son 2.700, si haces recepción y transmisión de órdenes serían 1.000, si haces asesoramiento serían 800, bueno, vas sumando, ¿no?, hasta que llegas al importe y vas modulando, ¿no?, y ya no aparecen esos 20.000 euros fijos independientemente del servicio y del volumen que tienes, y luego se regula además la parte de las cuantías variables, de forma que si por volumen de actividad, que sigue siendo, eso sigue siendo igual, el 2 por 1000 y el 0,8% del volumen, ¿no?, de los activos gestionados o custodiados que haya. Si eso va incrementando, pues se va modulando para que no perjudique, ¿no? Bueno, pues todo eso que se iba a regular, y así lo pone la exposición de motivos en la disposición tercera, cuando te vas al Real Decreto no existe esa página, esa disposición. Pensamos que es una errata porque estaba previsto, ¿no? Pero bueno, el caso es que con el Real Decreto actual, tal y como está ahora,
tampoco se ha modificado, ¿eh? O sea que tendremos noticias en breve, hay que estar pendiente. Ya sabéis que además las cuotas del FOGAIN, la primera cuota, la del 2024, se pagaría antes del 31 de mayo. O sea que todavía tenemos margen, pero estar pendientes. Dentro de esta transposición también, de este cambio en el Real Decreto, pues se concretan y se van ampliando las disposiciones en materia de actuación de las ESIs de actuación transfronteriza, tanto en los Estados miembros de la Unión Europea como en terceros estados. Es decir, ya se concreta muchísimo más qué se entiende por actividades que se prestan dentro del territorio y para lo que tienes licencia y lo que sería fuera, ¿no? Porque siempre ha habido ahí como una línea un poco más fina, ¿no? Pero si yo tengo la sede en España y vienen los clientes a iniciativa propia de otro país, ¿consideramos que no estamos prestando el servicio allí? Sí, efectivamente, pero ojo, lo que matiza y dice casi textualmente es que el hecho de que un cliente venga a iniciativa propia de otro país y quiera contratar contigo un producto, luego a ti no te da el derecho automático de ofrecerle otro tipo de servicios, otro tipo de clientes, porque en el momento en que tú vas y se lo ofreces, aunque él haya venido inicialmente, van a considerar que estás prestando, que estás captando los clientes en ese estado miembro, ¿no? Y la captación de clientes se considera que es un servicio de inversión y que por tanto había que pedir o habría que pedir la licencia allí, ¿no? Entonces hay una serie de artículos, además te regulan cómo tienes que hacer, qué tienes que pedir, tanto si es en un Estado miembro como es en un tercer Estado, ¿no? Con lo cual eso, que antes estaba todo un poco más diluido y nos basábamos en esa experiencia práctica con el regulador, pues queda muchísimo más detallado. Completa también la transposición de ESG, ¿no? De todas las obligaciones y los reglamentos de divulgación, que como eran reglamentos europeos ya eran de aplicación directa, pero se han cambiado y se han modificado los artículos para estar alineados con esas obligaciones, ¿no? Igual que pasaba con la política de implicación a largo plazo de los accionistas, que se recoge esa obligación de publicar el informe anual. Bueno, pues insisto, que estaba recogido en otras normas, pero por fin lo han unificado en un mismo texto, ¿no? También se incorpora pues, todas las aplicaciones derivadas de los Quick Fix de MiFID. Acordaos que se decía pues que ya, por ejemplo, los medios electrónicos pasaban a ser el canal de comunicación por defecto con los clientes, ¿no? Salvo que se demostrara que ellos te lo han pedido, que no tienen acceso, pero en principio actuaban por defecto y se cambiaron, ¿no? Y demás varios, todo eso ya también está recogido. Y por Aquí, último, perdona, actualiza las Rocío, perdona que te interrumpa aquí también todo el tema de costes y gastos, información precontractual y postcontractual, que todos nos preguntáis, ¿se ha metido ya? ¿Puedo dejar ya de dar a clientes profesionales costes y gastos precontractual y post? Bueno, pues ya por fin se ha incluido en este Real Decreto, porque es verdad que muchas obligaciones del Quick Fix se metieron en la ley, pero no se habían metido en el desarrollo, como el tema de costes y gastos o lo de medios electrónicos que comentabas. Totalmente. Y gracias por el apunte, que yo creo que sí que Sí, interesaba porque muchas entidades nos lo preguntan, ¿verdad? Oye, ¿puedo dejar ya de dar costes y gastos? Y digo, nosotros por ser más conservadores decíamos, esperad, porque es que no lo prevé la ley, vamos a esperar al Real Decreto. Bueno, pues ya, por Bueno, fin lo... técnicamente hay que esperar hasta el 28 de noviembre, que es cuando entra en vigor, pero sí, ya está, ya Sí, estamos a las puertas, ya estamos. casi. Y por último, dentro de esas novedades más relevantes, pues se actualiza todas las disposiciones sobre los proveedores de suministros de datos que se habían quedado obsoletas, ¿no? Con este tiempo. Esto en cuanto a novedades más relevantes, pero también es algo que nos preguntan bastante habitual, entonces por eso os pongo en esa diapositiva en el siguiente bloque todo lo que está relacionado con la operativa por cuenta propia de las agencias de valores, que aquí igual, la línea siempre ha sido muy fina y la típica pregunta de, pero yo, agencia de valores, ¿puedo invertir mis recursos propios? Y es como, sí, pero tiene que ser siempre con el fin exclusivo de rentabilizarlos. Es decir, no puedes hacer ese carácter especulativo de comprar, vender, o sea, no puede ser una línea de negocio, una actividad principal. Para eso te tienes que convertir en sociedad de valores, ¿no? Y luego, pero sí, y ya te digo, ahora lo contempla, lo recoge expresamente y te dice que sí que los puedes negociar por cuenta propia con ese fin y hasta el límite de tus recursos propios computables, ¿vale? Luego también permite a las AVs la operativa en derivados,
¿vale? Pero simplemente con esa finalidad de cobertura, ¿vale? Para cubrirnos de alguna exposición del riesgo que asume esa cartera de negociación que estábamos mirando antes. Y eso solo las AVs, es decir, las EAF no pueden operar con derivados ni de cobertura ni mucho menos de especulación, que tampoco podían la AV, ¿no? Bueno, pues esos son matices que creo que también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y a nivel de salvaguarda de activos de los clientes, que también es algo que habitualmente y que CNMV tiene muchísimo el foco en esto, además de tener de mantener las medidas ya existentes, ¿no? De, pues, oye, tener una cuenta separada con los activos de la entidad, de los activos de los clientes. Es una cuenta separada, titularidad de la empresa, pero que lleve esa coletilla de por cuenta de clientes. Eso tiene que seguir estando, ¿no? Un acuerdo escrito con terceros para el traspaso, ¿no?, de esas posiciones de los clientes en el caso de insolvencia, ¿no? Pues la obligación de tener un adecuado procedimiento de selección del subcustodio en el caso de que hayamos decidido subcustodiar. Bueno, pues aparte de todo eso, a mayores, que a veces se nos puede pasar en la lectura como dato de letra pequeña que venía, se exige tener un responsable competente, ¿vale? Dentro de la empresa de servicios de inversión, que va a asumir el control y supervisión de esas medidas de salvaguarda. O sea, no puede esta función, si recae, me lo invento, en el departamento de middle office o en el de back office, tiene que haber una persona concreta que asuma esta función y que se encargue, ¿no?, de velar porque todas estas las medidas de seguridad que tengan en este sentido la empresa de servicios de inversión las cumplan, ¿no? Y también, además, como novedad, las ESIs deberán solicitar, las ESIs que hagan custodia, deberán solicitar a cada uno de sus clientes los datos de una cuenta corriente a la que poder transferir los fondos de cada uno de ellos cuando estos pierdan su carácter transitorio, ¿no? Acordaos que esto no pueden utilizar las cuentas de las empresas de servicio de inversión como si fueran cuentas de ahorro. O sea, esas cuentas que están en la entidad tienen que tener ese fin de operar, ¿no?, en instrumentos financieros. Si dejan de tener ese carácter transitorio, la ESI automáticamente se lo tendrá que integrar a esa cuenta corriente que haya dado, ¿no? Por ir, que luego siempre nos entretenemos, vamos comiendo tiempo. En cuanto a la modificación del reglamento de ICES, que es relevante, pues mira, aquí casi es más relevante lo que no han incluido que lo que sí, porque las modificaciones de este reglamento de ICES, y así lo dice la exposición de motivos, únicamente responden a la adaptación de los textos normativos preexistentes, con lo cual obligaciones nuevas, muy pocas. Han aprovechado para integrar, acabar de transponer todas esas obligaciones de integración de riesgos ESG, han incluido también, pues eso, la utilización de medios telemáticos como forma de comunicación por defecto con los partícipes y accionistas, recogen la obligación de que el documento de datos fundamentales para el inversor se cumplimente con la estructura del reglamento de PRIPS y eliminan la obligación, bueno, elimina, que ya se había eliminado la obligación, ¿no?, pero recogen en el texto la obligación de remitir el informe trimestral de contenido económico. ¿Por qué os decía que es casi más importante lo que han dejado de meter? Porque en los textos iniciales estaba previsto importantes mejoras que sí que iban a permitir la flexibilización del régimen de comercialización de las ICES de inversión libre e inversores minoristas, ¿no? Acordaos que con la ley de Crea y Crece, que entró en vigor el año pasado, pues se permitía que, por ejemplo, los vehículos de capital riesgo pudieran, ¿no?, ofrecerse a clientes minoristas con un importe más bajo si procedían de una recomendación o de un asesoramiento profesionalizado, ¿no?, de una tercera entidad. Pues a priori lo normal era que lo aplicasen para las ICES de inversión libre y así estaba recogido, pues no, no está incluido. Así que seguimos igual. No se elimina tampoco la obligación de comunicar a CNMV las participaciones significativas que estaban recogidas en los textos iniciales y tampoco elimina el requisito de que el comercializador no pertenezca al mismo grupo que la gestora para poder cobrar comisión de custodia de administración, ¿vale? Con lo cual, bueno, casi nos parece más importante. Los que teníais en mente que en cuanto llegue el Real Decreto voy a poder hacer esto, pues no, ya lo sentimos. Y en cuanto a las ICES de inversión libre, sí que se flexibiliza en cierta medida pues el cálculo del valor liquidativo para permitir una frecuencia mayor, siempre que las inversiones lo permitan. Se permite modificar los plazos y periodos de preaviso, ya no quedan solo esos 10 días hábiles
y los 300.000, sino que en el folleto se pueden poner otras opciones que obviamente te tiene que autorizar CNMV, ¿no? Con la inscripción del folleto, pero te permite cierto margen, ¿vale? Aquí, como decía Rocío, efectivamente ha sido un jarro de agua fría, porque todos esperábamos que se incluyeran las modificaciones que estábamos esperando, ¿no? Pero como, bueno, esto viene como consecuencia del dictamen del Consejo de Estado, que consideraba que un gobierno en funciones no podía introducir nada más allá de transposiciones, pues se han dedicado corriendo a borrar todas las novedades que no venían como consecuencia de transposiciones. Y como decías, ¿no? Nos estamos encontrando con bastantes errores e incongruencias porque han ido borrando, corriendo para aprobar estas con las novedades que se habían incluido en los anteriores borradores. Pero bueno, creo que cuando tengamos gobierno se van a aprobar, o sea que no, no Llegará, nos llegará. llegará en algún momento, pero es verdad que en estos textos pues ha sido bastante decepción. ¿Vale? En cuanto a ese bloque de protección al inversor, como os decíamos, estaba la parte de la Retail Investment Strategy, que no nos vamos a parar mucho más porque, insistimos, el jueves a las 9:30 pues nos lo contará con muchísimo más detalle Sara Gutiérrez Campiña, Sociedad de FinRec 360 también, ¿no? Pero no queríamos dejar de mencionar en este bloque pues una resolución de la CNMV que ha tenido bastante y está teniendo bastante impacto en ciertos modelos de negocio, ¿no? Que es la de la prohibición de la publicidad del CFDs dirigida a minoristas, ¿no? Pensar que aquí el objetivo, bueno, que se considera, ¿no? Que este tipo de productos, bueno, son de riesgo y son complejos y que en principio pues no deberían ser adecuados para el público en general y a minoristas, ¿no? Y entonces realmente ya, bueno, ya en 2019, pues la CNMV había adoptado una resolución que exigía ciertas garantías para poder comercializar este tipo de vehículos, ¿no? Y eso hizo que en aquel momento pues bajara el nivel de contratación, ¿no? Y bajara la reducción de la adquisición de CFDs por parte de clientes minoristas. Pero como consecuencia del aumento de la publicidad en general, de los webs, de los seminarios, de todo el uso de las redes sociales, pues consideran o venían considerando que, bueno, pues es verdad que se le ha dado un mayor acceso al público en general y que se les está formando, pero eso también, en cierto modo, podría inducir a pensar que estos productos no son tan arriesgados como parece, ¿no? Y entonces, visto que eso seguía incrementando, visto además que entre el 70 y el 90% de los inversores que invierten en CFDs sufren pérdidas, pues ya CNMV llegó este verano, ¿no? Y dijo, no, mira, pues vamos a intervenir, igual que han hecho otros países, ¿no? De la Unión Europea, como Bélgica o como el caso de Alemania, y vamos a, bueno, pues vamos a intervenir efectivamente en la comercialización y distribución de este tipo de productos y otros, ¿no? De otros productos apalancados a minoristas. Con lo cual, ¿qué hace? Prohíbe todo tipo de publicidad dirigida a minoristas o al público en general, porque si no puedes discriminar, pues incluye todo, ¿no? Elimina también el patrocinio de eventos, incluidos los deportivos, la publicidad de marca, el uso de figuras de relevancia pública, ¿no? Que, bueno, pues esto en redes sociales no puede aparecer un influencer diciendo que operan este tipo de entidades y que la vida le va fenomenal, ¿no? Por tanto, se prohíben todas las comunicaciones publicitarias que reenvíen hacia una página web que ofrece este tipo de instrumentos o sujetos, o que dirija hacia un formulario de contacto o la descarga de una aplicación o cualquier otro tipo de herramienta, ¿no? Que al final te redirija igualmente al proveedor de servicios, ¿no? E incluso prohíben directamente todas las ofertas al público en general de formación, seminarios, cursos, jornadas, cuentas demos o herramientas similares
que fomenten la inversión de los mismos, ¿no? Incluso aunque estos seminarios sean totalmente gratuitos o por un precio simbólico. Precisamente esos son justo los que prohíben. También prohíben determinadas políticas de remuneración a la red comercial, ¿no? Y pone ejemplos muy concretos, ¿no? No permite que se vincule la retribución de estas personas al número de clientes captados o a los ingresos que estos generen a la entidad, ¿no? Porque eso va a fomentar aún más esta distribución de esos productos a los minoristas, ¿no? Y en todo caso, se va a limitar el apalancamiento máximo al que podrían quedar expuestos los inversores minoristas que, a pesar de todo lo anterior, aún así han abierto cuenta y siguen trabajando, ¿no? Por su cuenta y riesgo, ya que en el momento en que las posiciones del cliente desciendan del 50% de la garantía inicial, pues automáticamente la ESI tendrá que cerrar sus posiciones y de esa forma se limitarían fundamentalmente sus pérdidas, ¿no? En cuanto a las directrices ESMA sobre requisitos de gobernanza de productos, bueno, pues vienen estas en cuestión, pues bueno, vienen a complementar las que ya venían existiendo, ¿eh? No hay grandes modificaciones, sino que bueno, siguen insistiendo en que hay que tener en cuenta dentro del mercado objetivo de un producto, pues los resultados de los análisis de escenario y estructura de costes reales, que tienen que añadir en toda esa información que se dé a los distribuidores pues cualquier objetivo relacionado con la sostenibilidad del producto y ver que es compatible con ese mercado objetivo al que se está dirigiendo, ¿no? Y incluir todos los criterios sobre cómo identificar ese mercado objetivo agregado, ¿no? Por productos, ¿no? También permitirían. No me voy a entretener más porque al final siempre vamos más justitas de tiempo. Yo creo que te doy paso, Ana, para que nos cuentes la parte de Mica. Sí, fenomenal. La cuento brevemente. Vale, pues nada, pues después de 2 años ya tenemos la versión final del texto publicada en el DOE el pasado junio, ya tenemos Mica publicado y bueno, como sabéis brevemente, los objetivos que persigue esta norma es, bueno, pues regular toda la parte de los criptoactivos, tanto la emisión como la prestación de los servicios sobre criptoactivos. Es importante que tengamos en cuenta qué queda dentro de Mica y qué queda fuera de Mica. ¿Vale? Porque es verdad que, bueno, pues se ha hablado mucho de los utility tokens, los security tokens, cuando se considera un instrumento financiero, los e-money tokens o los NFTs. Bueno, pues bien, en MiCA se va a regular todos los e-money tokens, los criptoactivos considerados utility tokens, ¿vale? Porque los considerados instrumento financiero, como sabéis, tenemos que determinar si es un utility o es un security, todos los securities quedan fuera de MiCA y se regulan por la ley del mercado de valores, que conocemos nosotros y lo tenemos que considerar como un instrumento financiero tradicional, pero bueno, pues que está basado en tecnología TRD o DLT o blockchain. Que como sabéis, la ley de mercado de valores se incluyó un apartado específico de este tipo de consideración de instrumento financiero cuando se representen o se emitan basados en tecnologías blockchain. Bueno, pues en esta parte, en la normativa MiCA, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿vale? Es ese tipo de instrumentos. Quedan fuera también los NFTs, como decía. Entonces, lo que va a hacer es, bueno, pues regula cómo se debe emitir, cómo se debe hacer la oferta y la admisión a negociación de criptoactivos. Se regula el régimen de autorización y supervisión de los proveedores de servicios sobre criptoactivos y los emisores de cripto, ¿vale? Y ahora veremos ese régimen o esas fechas clave para los proveedores de estos tipos de servicios, que es yo creo que lo que más, bueno, pues dudas han surgido y lo que más importancia tiene, ¿no? En el momento en el que ya estamos operando a día de hoy. Luego también regula el funcionamiento, organización y gobierno de ciertos emisores y de proveedores de servicios de cripto, normas de protección al consumidor para la emisión, la colocación y prestación de servicios y las medidas para prevenir el abuso de mercado. A nosotros nos gusta mucho decir que MiCA es un MiFID I, ¿no? De la parte de criptoactivos, de la parte de emisión y prestación de servicios. Al final, los servicios sobre cripto son iguales que los servicios sobre instrumentos financieros, sobre los servicios MiFID, un GDC, un asesoramiento, una colocación, una negociación por cuenta propia, ¿vale? Y las normas
la mejor ejecución, las normas de protección al inversor, la información precontractual es muy similar, ¿vale? Por tanto, bueno, pues tenemos una norma que va a regular todo esto. Como decía, las fechas clave. Es súper importante que tengamos en mente que esta norma, bueno, pues entró en vigor el 30 de junio de 2023, pero la entrada en aplicación es posterior, como os podréis imaginar. Tenemos una entrada en aplicación parcial para toda la parte de e-money tokens y tokens referenciados activos, que es el 30 de junio de 2024, que además da 12 meses de transición. Y tenemos también para todo el resto de criptoactivos que no son los e-money tokens, que sería pues los que conocemos, ¿no? Bitcoin o Ethereum, entraría el 30 de diciembre de 2024. ¿Qué pasa? Que la norma, es decir, el 30 de diciembre de 2024, todas las entidades que quieran prestar algún tipo de servicio, quieran emitir este tipo de productos, el 30 de diciembre de 2024 tienen que ya contar con la licencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la norma daba para todas aquellas entidades que a 30 de diciembre de 2024 ya estuvieran operando, ya estuvieran registrados, en nuestro caso en el registro de exchange de Banco de España, para los custodios son los que intercambian monedas virtuales, tenían un periodo transitorio para pedir esa licencia. Y el periodo transitorio que preveía la norma eran 18 meses. No obstante, desde el regulador europeo instaba a las autoridades competentes nacionales a que este periodo se limitara. ¿Qué pasa? Que España ha publicado recientemente, efectivamente, ese periodo de 18 meses que preveía MiCA, ahora lo que ha decidido es que son 12 meses. Ha recortado ese periodo. Es decir, todas aquellas entidades que a 30 de diciembre de 2024 actualmente ya vinieran prestando servicios estuvieran registrados en el Banco de España, tienen 12 meses, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2025, para solicitar la licencia para ser ahora una entidad MiCA. Y me diréis, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué licencia? ¿A dónde se pide, no? Bueno, pues a día de hoy los exchanges están pidiéndolo al Banco de España, pues bien, no. Ahora la competencia es de CNMV. Importante para todas aquellas entidades ya reguladas, como vosotros, entidades, empresas de servicios de inversión o entidades de crédito, que tienen ya licencia para asesoramiento, para colocación, para recepción y transmisión de órdenes, tienen un proceso simplificado. No tienen que llevar a cabo un proceso de autorización desde cero como prevé MiCA. Tienen el proceso de notificación, ¿vale? Por tanto, es un fast track para poder prestar servicios MiCA similares a los servicios MiFID que estaban prestando ya, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que aquellas entidades reguladas podemos ir por la vía de la notificación y no de la autorización que prevé la norma. Entonces, bueno, pues simplemente que tengáis en cuenta estas principales novedades y estas fechas. Bueno, también es importante que tenemos esta norma, tiene 3 paquetes de consulta, tiene 3 paquetes de desarrollo que desarrolla la norma, que es tanto de ESMA como de EBA, que se han ido publicando en los meses posteriores, ¿vale? El último paquete, el tercer paquete, se ha publicado el 8 de noviembre. Pero bueno, estos son todos los reglamentos, los RTS, los IETS, que vienen a complementar las obligaciones MiCA. No me enrollo más, que nos pasamos de tiempo. Pasamos a la siguiente, que creo que es bastante relevante para todas las entidades que están hoy aquí. Sí, bueno, la parte de prevención de blanqueo de capitales que nos aplica, ¿no?, a todas las entidades financieras por ser sujetos obligados en esta norma, pues recordar, ¿no?, que seguimos con el paquete de reforma de prevención de blanqueo de capitales, ese paquete normativo que se publicaba en junio de 2021 y que todavía sigue en borrador, ¿no? Recordamos que en ese paquete lo que se preveía era la creación de una autoridad supervisora europea, ¿no? Estaba previsto para el 2023. No sé si llegamos, pero bueno, recordar, ¿no?, el AMLA, ¿no? Conocíamos o se empezaba a llamar así por sus siglas en inglés. Estaba prevista o está previsto, todavía no se ha publicado dónde será la sede definitiva, ¿no? Estábamos ahí luchando Madrid y París por ver
por ver dónde cae, ¿no? Además, bueno, ¿qué suponía, ¿no? esta reforma fundamentalmente? Pues una sexta directiva, que en principio derogaría el resto de paquetes que, o sea, el resto de normativa y directiva que estaría en vigor ahora. Ojo, hablamos de derogar, pero lo que va a ir haciendo es añadir realmente obligaciones. O sea, deroga el resto de normativa para no tener que estar consultando 4, 5, 6, 7 documentos distintos, pero no va a suponer un cambio radical. De hecho, pues oye, matiza y va a haber muchas más, va a ir añadiendo obligaciones y no tanto cambiar, ¿no? Para evitar esos problemas de falta de armonización en los distintos Estados miembros, ¿no? Y que cada uno luego transpusiera a su ordenamiento jurídico esta directiva con más o menos niveles de restricción, pues vendrá acompañado de un reglamento único, ¿vale? Que sea de aplicación directa. Estaba previsto que este reglamento entrara en vigor a finales de 2025. Hay que ir y seguiremos, ¿no? en los siguientes seminarios de años viendo a ver si seguimos manteniendo estas fechas o no, ¿no? Pero bueno, en principio ese reglamento único pues sería de aplicación directa en ese momento. Y este bloque de reformas, pues, y aquí sí que ha habido algún avance mayor, ¿no? Pues incorporaría también un reglamento específico sobre información que acompaña las transferencias de fondos y que aplicaría realmente a los criptoactivos, ¿no? Que realmente en la industria se conoce más como la travel rule. Bueno, pues eso sigue ahí, está ahí en la mesa, se avecina. Y mientras tanto, pues mientras tanto y desde entonces, desde esa publicación, pues la EVA, y bueno, ya ha seguido habiendo distintas iniciativas en materia de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Por recordar grandes hitos que pueden tener impacto. Desde el pasado mes de septiembre, pues ya está en vigor el Real Decreto que regula el registro central de titularidades reales. Recordamos, sería un registro electrónico, central y único que nos permitiría consultar la información de los titulares reales de todas aquellas personas jurídicas españolas, de entidades que aún no teniendo personalidad jurídica tengan su sede efectiva o su actividad principal en España, o que estén administradas y gestionadas por españoles y por tanto pues esa información esté en los registros centrales, ¿no? O entidades que pretendan desarrollar negocios en España, negocios ocasionales o no, incluida la compraventa de inmuebles, ¿no? Así como los fideicomisos similares que operan en España. ¿Qué pasa? Que toda esa información ya tenía que estar disponible en los registros mercantiles, ¿no? De las distintas, bueno, del territorio español, con lo cual vamos a aprovechar, han querido aprovechar toda esa información para regular este registro electrónico. Ojo, que no está al 100% todavía operativo, que ese Real Decreto permitía un periodo transitorio de 9 meses, ¿vale? En los que ir completando y mejorando esos datos y esa información, ¿no? Sí que es importante que sepáis que aquellas personas que tengan que comunicar pues, esa información al registro mercantil tendrá el plazo máximo de 10 días en caso de que haya un cambio de titularidad real, ¿no? Para garantizar realmente que funcione bien ese archivo, ese registro. ¿Quién tendrá acceso al registro? Pues lo tendrán todas las autoridades con competencias en prevención de blanqueo de capitales, notarios y registradores. Será un acceso total y gratuito, ¿vale? El resto de sujetos obligados, todos los que estamos aquí conectados, pues tendremos, es verdad, un acceso completo a través de la aplicación Acceda y posteriormente, cuando esté desarrollada, pues a través de Boris, que ya conectará no solo la información española, sino en principio con el resto de la Unión Europea, pero habrá que pagar tasas de acceso, ¿vale? No será completamente gratuito. Y el resto de personas que quieran acudir a él, con sus tasas correspondientes, obviamente, pero tendrán los datos limitados, ¿vale? Ya que aquí realmente el interés legítimo de consultar todos esos datos pues no es exactamente el mismo y al ser datos de carácter personal pues está más limitado. En octubre de este año también, que han entrado en vigor pues las directrices de la EVA sobre la alta distancia de los clientes, ¿vale? Ya sabéis que, creo recordar que es el artículo 21 del Real Decreto de 304, 2014, que regula, ¿no? La ley de prevención de blanqueo de capitales, que permite bueno, 4 vías para identificar a los clientes
cuya operativa sea a distancia, que no sea presencial, ¿no? Recordamos, pues oye, se puede pedir la identidad del cliente o se puede acreditar esa identidad del cliente con una firma electrónica válida que cumpla los requisitos que establece la norma, o bien mediante la entrega de una copia del documento de identidad expedido por un fehaciente, un fedatario público, perdón, que el primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo cliente abierta en una entidad domiciliada en la Unión Europea, u otras medidas como podría ser autorizadas por el SEPLA, como podría ser la videollamada, ¿no? Estas medidas son adicionales, es decir, luego o complementarias. En el caso de un mes tienes que acabar de recabar el resto de información necesaria para aplicar esas medidas de diligencia debida, ¿no? Pero para evitar que cuando, en el caso concreto de ese procedimiento de videoidentificación sea de cualquier manera, bueno, pues la EVA, ¿no?, sacaba unas directrices concretas, ¿no?, que exigían ciertas medidas, ciertas garantías a todas las entidades para, en el fondo, asegurarse de que el proceso de videollamada es suficiente, o sea, cumple con todas esas garantías, ¿no? Nos van a obligar, ¿qué obligan estas directrices a las entidades? Pues a definir o a concretar en sus políticas y procedimientos qué soluciones concretas va a adoptar en el caso de que vaya a hacer videoidentificación, ¿no? ¿Qué personas dentro de la empresa lo van a poder utilizar? ¿Qué pasos del proceso van a ser totalmente automáticos? ¿Qué controles vamos a hacer antes y a posteriori? Pues todo eso tiene que estar perfectamente escrito y documentado. Se va a exigir que ese personal que utilice este tipo de herramientas tenga una formación específica y que sepa exactamente los pasos que tiene que haber. Antes de implementar esa herramienta en cuestión, es necesaria una evaluación previa, ¿no?, que garantice que está funcionando correctamente, y luego una evaluación posterior, unos controles de seguimiento. ¿Vale? En cuanto al proceso en sí mismo de videoidentificación, la entidad deberá asegurar, oye, que la información obtenida está actualizada y es adecuada, que la imagen tenga la calidad suficiente, ¿no?, y en un formato legible. Que, por ejemplo, si se interrumpe el proceso, oye, se me ha cortado tal, bueno, pues ya no vale, hay que empezar de nuevo y de cero, ¿no? Pues todos estos requisitos adicionales vienen aquí recogidas en estas directrices. Por si fuera poco, por si nos aburrimos durante el proceso, también en noviembre entraban en vigor las directrices también de la EVA sobre la aplicación de medidas de diligencia y evaluación del riesgo, ¿no? Sobre todo con el objetivo fundamental de no dejar, de no rechazar por defecto ciertos clientes que puedan presentar un nivel de riesgo más elevado que el resto, y que están hablando, sobre todo, están pensando en casos de personas vulnerables o que hayan solicitado asilo, ¿no? O que sean refugiados, que, pues, bueno, pues que a estas personas per se, por no tener esa documentación identificativa, por no tener un permiso de residencia, pues a priori ya en tu modelo deberían ser de riesgo alto, incluso muchas sistemáticamente lo rechazarían y bloquearían, y lo que te dice la norma es que, oye, las entidades financieras, bueno, están obligadas realmente a valorar, ¿no?, y a no descartar por defecto todo este grupo, y sobre todo, bueno, pues sobre todo en aquellos servicios que casi tienes que garantizar, como sería, por ejemplo, el establecimiento de cuentas de pago básicas, ¿no?, que todo el mundo tiene ese derecho a tenerlo ah, como es cliente de riesgo alto, pues yo bloqueo, ¿no? Bueno, pues lo que te dice, te detalla, ¿no? Qué cuestiones y cómo deberías afinar ese nivel de riesgo, ¿vale? Para que, bueno, lo tengáis en mente y le echéis un vistazo adicional. Ana, te dejo esta Sí, aquí parte de como PSD3 había, muy rápido también, porque ya nos hemos comido casi todo el tiempo, pero eso te bueno, iba a decir, que como habíamos previsto nos hemos comido el tiempo y hay algunas cuestiones que sí que sería bueno a lo mejor comentarlas, ¿no? Entonces, bueno, sí, muy brevemente tenemos PSD3, que como dicen unos compañeros nuestros, no es la consola siguiente que van a pedir los niños en Reyes, bueno, pues es una modificación del marco normativo de los servicios de pago. Después de la revisión de
de dos, se han planteado dos propuestas, ¿vale? Tenemos una propuesta, estamos hablando de propuestas, ¿vale? Entonces, por eso lo hemos dejado al final, por si no nos da tiempo, porque todavía no, que no cunda el pánico, que todavía tenemos tiempo seguramente en las próximas jornadas del año que viene las comentaremos ya en más detalle. Pero simplemente que tengáis en cuenta que hay una propuesta directiva y una propuesta de reglamento que viene a dar una vuelta a toda la parte de autorización y supervisión de entidades de pago y, ojo, de dinero electrónico, ¿vale? Se van a fusionar, porque no tenía sentido, se van a fusionar toda la normativa de entidades de pago y entidades de dinero electrónico en esta norma. Entonces, bueno, en esta presentación nos hemos incluido novedades o ámbitos, los ámbitos que toca esta directiva y esta propuesta de reglamento y que básicamente son en el régimen de autorización, en el cálculo de fondos propios, en los capitales el capital social que tiene que tener las entidades de dinero electrónico o las entidades de pago cuando hagan agregación o iniciación. Bueno, medidas de salvaguarda relevantes. También todo el refuerzo, una de las cuestiones más tratadas es la autenticación reforzada, que tantos dolores de cabeza da a las entidades. Y el acceso a las cuentas de pago, ¿vale? Pero como os decía, todavía estamos en proceso de borradores, tenemos que negociar las enmiendas y se tiene que votar para su aprobación. Después de la aprobación tenemos 18 meses desde la publicación en el DOE para la entrada en aplicación. Por lo tanto, que no cunda el pánico, que todavía tenemos tiempo para ver la luz de estos documentos. Y no me enrollo más, te dejo paso a SG. Nada, aquí muy brevemente también en la parte de SG, porque es una normativa que ya nos acompaña, no sé, 2019, ya llevamos hablando Sí. históricamente, esto es casi como MiFID, ¿no? Ya lo tenemos aquí metido en nuestro vocabulario habitual, ¿no? Entonces, simplemente queríamos recordaros, ¿no? Que hemos ido dando muchos pasitos, ¿no? En la parte de SG, las entidades al principio pues eran sobre todo más centrados en esas obligaciones de divulgación y de transparencia, ¿no? De informar, de ir contándole a los clientes cuál es el objetivo de la empresa, si la empresa va a tener en cuenta esos riesgos de sostenibilidad o no en los procesos de selección de inversiones. Acordaros, en marzo del 2021 hubo que publicar en la web pues esa política de integración, si ibas a tener en cuenta las principales incidencias adversas o no, hubo que modificar la política remunerativa para que estuviera recogido aquí. En el caso de las ICES, pues también hubo que modificar todos los folletos para adecuar, ¿no? Este texto. En agosto de 2022, bueno, pues con esos reglamentos ejecutivos, ¿no? Y delegados, pues ya entraba la obligación de incorporar en los test de idoneidad esas preferencias de sostenibilidad de los clientes. Había que preguntarles, oye, ¿tú quieres realmente, al margen de lo que haga yo, al margen no, pero con independencia de lo que haya pensado inicialmente, tu cliente quieres realmente que en tu cartera se tengan en cuenta este tipo de preferencias? Había que preguntarle, la norma daba un año para recabar esta información de los clientes antiguos, de los clientes nuevos ya lo tendrías que tener, con lo cual realmente a día de hoy a todos los clientes le tendríamos que haber preguntado todas estas cuestiones, ¿no? En enero que he cambiado las fechas, en enero de 2023 las ICES que quisieran tener ese apellido, ¿no? ese nombre de sostenibles, también tenían que incorporar en toda su información precontractual, folletos, reglamentos, los anexos de sostenibilidad, en esas obligaciones de transparencia que veíamos, ¿vale? Y en este punto, en el que ya no es decido si quiero o no quiero integrar, sino que la norma ahora obliga a todas las entidades en sus procesos de toma de decisiones de inversión tener en cuenta estos factores SG, pues va a empezar, de hecho ya ha empezado, ¿no? Esa supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para ver realmente cómo están integrando todas las entidades los factores SG, ¿no? Hasta ahora, pues en las inversiones más tradicionales pues se tenían en cuenta, igual que analizas riesgos financieros, ¿no? Riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, pues hay que incorporar estos riesgos de sostenibilidad como una medida, un factor más a tener en cuenta en esos procesos. Con independencia de que el cliente te haya dicho que sí o que no, o sea, tú ya estás obligado a tenerlo en tus sistemas, ¿no? En tus procesos, con lo cual la CNMV va a ir a lo largo de este año, bueno, pues viendo y analizando
qué hacen las entidades, cómo bueno, y probablemente de ahí siempre sacará el típico comunicado de cosas que hemos visto y que no nos gustan, ¿no? Porque ya sabéis que además siempre lo hace de esa forma y no cosas que me gustan, sino cosas, cosas que no. Pero insisto, tendremos oportunidad el jueves por la tarde también, estará Claudia Antuña, socia de AFI, especializada también en ESG, y tendremos oportunidad de preguntarle allí y que nos cuente exactamente qué están haciendo las entidades, cómo lo están viendo y cómo afrontar estas necesidades actuales. Dicho esto, vamos a ir un par de preguntas, vamos a ir resolviéndolas para que no se os quede en el tintero. De todas formas, oye, cualquier cosa adicional, pues estamos a vuestra disposición, el equipo de FinRec, el equipo de Afin Compliance, o sea que tenéis nuestros contactos, cualquier cosa nos decís, ¿no? Pero bueno, por resumir. Sí. Empezamos un poco por chat, has visto las preguntas, ¿no, Ana? Sí, las he visto mientras hablabas tú, las he ido revisando, casi todas son tuyas. Paso a preguntarte. Bueno, y Sí. esto lo está también. Buenos días, nos dice Sofía. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenos días, el responsable competente que controle las medidas de salvaguarda, ¿es necesario nombrarlo por consejo? El Real Decreto, la verdad que no lo especifica, ¿eh? Efectivamente. Entendemos que no, porque bueno, es una función dentro, ¿no? de esa parte, pero bueno, de momento no, salvo que, oye, mejor criterio de CNMV, pero sí que es importante que esa obligación no quede diluida entre el resto de equipos, ¿no? Tiene que estar alguien asignado, pero Sí, efectivamente. formalmente. Eso Ujú. es. Vale, Virginia nos pregunta, ¿y respecto al coeficiente de liquidez? Porque hemos mencionado ratios de solvencia y demás, el coeficiente de liquidez Sí. es tal cual lo que ponía la normativa de prudencial. El Real Decreto nuevo de ESIS no recoge más. El coeficiente de liquidez, acordaos que todas las empresas de servicios de inversión tendrán que cumplir, tendrán que tener en activos líquidos al menos un tercio de ese requisito del 25% de los gastos de estructura. Es decir, para los que no somos muy buenos en matemáticas, un tercio de ese 25 realmente es un doceavo de tus gastos de estructura. En otras palabras, tus activos líquidos te tienen que permitir pagar las facturas mes a mes, ¿vale? Eso es un poco, y eso se mantiene igual, o sea, no ha cambiado nada. Mm. Vale, esta pregunta que hace Rocío es bastante relevante porque a mí me lo han preguntado también bastantes clientes. Me gustaría conocer mejor la operativa en derivados. Según he entendido, solo las AVs pueden prestar este servicio solo por cobertura. Y entonces, ¿quién puede hacer una operativa en derivados cuyo fin no sea de cobertura? Ojo, ojo, Ojo. estamos hablando, Sí, eso es, de operativa por cuenta propia, no de operativa para los clientes, ¿vale? efectivamente. Cuando hemos explicado eso, estábamos hablando de operativa por cuenta propia. Las sociedades de valores que tengan en su programa de actividades el TIC marcado en negociación por cuenta propia pueden hacer, bueno, casi lo que le dé la gana, ¿vale? Cogerlo entre comillas esto, ¿eh? Luego no me saquéis de contexto que podemos invertir en cualquier cosa, casi. Las AVs no pueden hacer negociación por cuenta propia, pero lo que dice el Real Decreto es que, oye, no puedes hacerlo, pero hace falta que tengas tus activos parados en un cajón perdiendo dinero, los puedes rentabilizar y solo con ese fin exclusivo de rentabilizar. No puedes estar todos los días comprobando, eso es operativa por cuenta propia. Entonces, dentro de esa operativa te dice que tienen que ser en instrumentos de contado. Sí se te permite tener parte de cobertura, pero, o sea, de derivados, pero para cubrir alguna de esas exposiciones, ¿vale? Y puede haber puedes estar vendido, o sea, puedes tener operativa de cobertura especulativa pura y dura, pero eso son las sociedades de valores y con operativa por cuenta propia, no de clientes, ¿vale? Eso es. Vale, Florencia nos pregunta, en cuanto al registro central de titularidades reales, ¿es obligatorio que lo consultemos las entidades obligadas en lugar de pedir la información a las personas jurídicas que estamos dando de alta como hacíamos hasta ahora? No es obligatorio, es una herramienta más que te dan. O sea, si quieres no molestar a tus clientes, personas jurídicas y asegurarte de que toda la información está permanentemente actualizada, pues no le vas a estar preguntando todos los meses. ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha habido algún cambio? Entonces, te permite, con este registro se te permite consultarlo. Que no lo quieres hacer, nadie te obliga, ¿eh? Pero probablemente sea útil. Ujú. Vale, Mari Carmen Arenas, buenos días. Me ha chocado que en el Real Decreto 816/2023 hayan dejado el tema de los 3 años en la Comisión sobre Resultados en lugar de los 5, como indica ESMA. Esto es un poco lo que decíamos al ¿Consideráis que es un principio. error? Sí. Pregunta. Sí, sí, es que la había leído también, Ana, perdona. Pues aquí en esta parte, a ver,
no es un error en el sentido de que, como decíamos antes, en este Real Decreto solo se han metido obligaciones que ya estaban en otros textos que resultaban de obligación. Entonces, todo aquello que ha supuesto un cambio con el anterior, en el Consejo de Estado se ha decidido no meterlo. Entonces, esto probablemente no creemos que sea un error, sino que serán cosas que retoquen cuando ya Exacto. haya un gobierno completo, igual que otras tantas cosas que se han quedado fuera, ¿no? Ujú. Vale, rápidamente, Graciela nos pregunta, ¿para el alta distancia de clientes solo afectaría el alta de clientes retail o aplica también a profesionales o entidades o contrapartes elegibles? No, en principio tus obligaciones son Para para todos. todos. Estamos hablando de alta distancia a nivel de prevención de blanqueo de capitales, no categoría MiFID, ¿vale? Exacto, exacto, aplica a todos. Vale, nos habéis preguntado bastantes personas sobre la documentación, si la vamos a enviar o no. ¿Vale? Esto lo vamos a enviar la presentación, ¿verdad, Rocío? Sí, sí, sí. Esto cuando acabe todo el ciclo cuando acabe el ciclo de conferencias, para no marearos con toda la documentación, os mandaremos los distintos enlaces donde los podéis consultar. Sí, sí. Vale, y por último, Francisco, la obligación de publicar en la web la política de SG, de integración de riesgos SG, ¿es solo para gestoras de índices o también se extiende a las empresas de servicios de inversión o entidades de crédito? Pues yo juraría que se extiende a todos, ¿eh? Sí, O sea, no, no es solo para gestoras, las gestoras dice también, pero a las ESIs y empresas de servicios y otras y entidades que entidades, presten servicios de inversión también. sí. Y Ana Nardi, buenos días. ¿Podéis concretar más qué ha cambiado en el concepto de iniciativa propia? Si se presta el LPS, libre prestación de servicios en la Unión Europea, la normativa aplicable es la española, ¿no? Sí, o sea, lo que ha cambiado ha sido realmente el matizar, por ejemplo, o sea, se ponen ejemplos del tipo de, si tú tienes, si hay una entidad, una ESI inscrita en, me lo inventó Francia, y que luego tiene una sucursal y una filial en España o tiene algún agente en España, van a considerar que realmente los servicios de inversión los vas a prestar en España, aunque, y no desde Francia, ¿no? Porque te dicen, oye, ¿para qué si no tienes todos esos medios en este país? No, pues esas cosas son, por ejemplo, las que te cuenta. El concepto de iniciativa propia sigue siendo el mismo. Si el cliente ha venido a ti, ¿no? Pero, bueno, se pone el foco en que tú luego no puedes seguir comercializando. ¿Vale? No le puedes decir, oye, has venido a mí preguntando este servicio, fenomenal, ya está, aquí acaba, yo te presto lo que, o acordamos lo que quieras, y si luego quieres que a esa gente que ha venido por iniciativa propia tengas que seguir ofreciéndole servicios, te va a obligar a actuar, pues oye, con el pasaporte europeo, con el régimen del EPS o a través de agente o a través de sucursal en ese país en el que previamente has tenido que pedir autorización. ¿Vale? Vale, pues yo creo que ya hemos contestado a todas las preguntas que nos habéis hecho. Podéis mandar el documento, sí, ta, 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 ta. Yo creo que hemos contestado a todo. ¿No tenéis Sí. más preguntas? Bueno, agradeceros y perdonar que nos hemos pasado 10 minutitos, pero siempre queremos contar muchas cosas, nos pasa todos los años. Ana y yo somos muy Sí. optimistas, nos da tiempo de sobra y luego no, porque siempre queremos contar muchísimas cosas. Pero bueno, esperamos que haya sido de vuestro interés y de vuestro agrado. Agradeceros que os habéis quedado hasta el final y os animamos a conectaros al resto de las sesiones. Esta tarde tenemos una a las 5:30, ¿no? Donde intentaremos dar respuesta a esas preguntas que siempre nos hacen las entidades de, pero ¿y qué medios necesito? ¿Y esto es suficiente? ¿Y me van a obligar a tener otro departamento? ¿Y cuántos comités tengo que nombrar? Bueno, pues todas estas cuestiones, por ejemplo, las contaremos esta tarde. Así que os animamos a vernos, ¿no? Os emplazamos a las distintas sesiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también, Ana. A ti Y por nos invitarme. vemos en las siguientes. Estupendo. Gracias a todos. Y cualquier duda, cualquier cuestión, Rocío y yo estamos a vuestra disposición. Ya sabéis dónde estamos. Eso es. Hasta luego.